Eh, Nos hemos quedado con Minieros. Jonathan, después te enterarás del montón de cosas que dije. Pero nada, era más o menos como un resumen hasta ahora del trabajo con el Lambelam. Y Ok. también, bueno, lo de Minieros, que eran 3 cajas, fue también una experiencia también interesante porque prácticamente, aunque no era la misma historia, no eran los mismos personajes, tratamos de contar una misma historia desde la propuesta de los lambeiros. O sea, las personas que accionamos las cajas, generalmente, que es una cosa que creo que difiere mucho con la, ay, la caja misteriosa, que creo que es en Colombia que le dicen así, los colombianos no utilizan ningún vestuario ni ningún acompañante como ellos acompañando la caja, sino que son cuasi meros accionadores de la caja. En cambio, en el Lambe Lambe hay esta concepción de que el lambeiro también es parte, de alguna forma, de la historia. Esa parte puede ser desde la parte hablada de la bienvenida, como desde el vestuario, que sea acorde o que tenga que ver con lo que pasa dentro de la caja. Para eso, por ejemplo, con Edmundo, creo que sí, Sonia, tú viste esta caja, ¿verdad? La he Edmundo, visto. sí. Con Edmundo yo me he visto todo de negro, pero tengo unos guantes sin dedos que son parecidos a los guantes que usa Edmundo. Quizás las personas que lo ven no encuentran la relación, pero bueno, es como eh, mi primera forma tímida de acercarme a lo que era el vestuario de un lambeiro que acompaña la caja. Lo que sí es que la bienvenida a la caja sí tiene como más partes, ¿no? No es que yo le digo, bueno, siéntese, va a haber una obra que se llama Edmundo y ya está, y me voy a manipular, sino que hay toda una carga emocional, si se puede decir, porque yo digo que Edmundo es mi amigo, que le doy el contexto a la gente de que Edmundo vive en la calle, y bueno, la pauta general que es, después que escuche el sonido, puede asomarse a ver la historia, no más que eso. Y bueno, y al final que entrego una flor de origami. Con Minieros, la propuesta era también colocarnos un vestuario que nos acercara a todos a un espacio. Este espacio que podía ser muy bien un bar, que podía ser no sé, un prostíbulo, sin necesidad de exponernos nosotros como prostitutos, ni prostitutas, ni nada por el estilo, sino que nos cohesionara a los tres en un espacio, que después ese espacio podía dar para las 3 diferentes cajas. Eh, para esta propuesta, como que ahí sí yo me puse a maquinar más, estaba trabajando con un personaje que era un transvesti, entonces, ¿qué hice? Me vestí de mujer. Pero no una mujer, qué sé yo, o no traté de hacer transvestismo o drag queen como tal, sino que era más el vestuario de una señora mayor, con un pantalón largo, 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 una blusa que no tenía tanto escote y la barba. Entonces era como raro, no sé si interesante, y unos tacones que me dejaron los pies destrozados. Pero bueno, sí. Y en ese momento también era así como vamos a atrevernos a hacer más cosas desde el punto de vista del vestuario. Eh, Lilian se vestía como una grafitera y Yelitza tenía un vestido de cóctel que era una maravilla. Y los tres le damos la bienvenida al público. No es que cada persona entraba, veía la caja y se iba, sino que entraban de a 4 personas, nosotros la recibíamos y cada quien se llevaba al que quería de primero, ya después rotaban y salían.
era una dinámica totalmente distinta a la dinámica también que nosotros hacíamos con las cajas, por lo menos en el laboratorio, que iban entrando las personas de a poquito, iban haciendo su cola, si querían se quedaban ahí a hablar o sencillamente se iban en esta suerte de herradura que hacíamos con las cajas. Y bueno, después, ahora ahí hay como un paréntesis, finales 2018, mediados 2019, porque ya después yo voy a Argentina, igual me voy con la caja, igual hago funciones con la caja, igual hay un montón de movimientos con Edmundo, sobre todo en Argentina, y me vengo para acá, donde las chicas de OANI de Chile ya habían pasado y no, le había ido muy mal, según su experiencia. No sé en qué parte exactamente de Portugal estuvieron, pero nos dijeron que no fue, la gente no se acercaba, no veía, tenía toda esta cosa de que es eso, pero no voy. Y otra compañera que vino de Brasil, que hace cajas, pero no trajo su caja en ese momento, me dijo, no, la gente en Portugal va a ir a ver la caja, no tiene nada que ver con lo que le pasó a estas chicas. A la semana y media de llegar acá, tengo el primer festival que era con la caja, con Edmundo, y a ese festival pudimos ir también con Lilian, que estaba por acá, y realmente la reacción del público fue así como, nunca habían visto Teatro Lambe Lambe, fue así como, wow. Pero que tuvimos en contra, entre comillas, de que era un festival muy grande, muy grande, que se hace, son 3 días, es un festival al norte, eh, en 3 días meten 74 grupos, así que son obras que están cabalgándose en horario una tras otra y que el público sale de una sala para meterse en la otra y es así como hormiguitas, y nosotros estamos en un lugar visible, pero invisibles, porque además estábamos en el off del festival, no teníamos ninguna señalética que dijera aquí está las cajas Lambe Lambe ni nada por el estilo. Estábamos en un café, entonces eso como que nos ayudó un poquito porque la gente que iba al café veía las cajas, pero fue raro en ese sentido de que estábamos en el festival, pero estábamos fuera del festival a la vez. En ese sentido, porque en el otro sentido de compañerismo, de organización, fue genial. Sin embargo, la gente se acercó, la gente vio, la gente estuvo. No fue una cosa así como, hay una caja, me voy. O qué será lo que hay adentro. Sino que asistían. Lo interesante quizás, o sí, quizás más interesante es que había muchos titiriteros que fueron a ver las cajas. Que algunos habían visto, otros no habían visto. Algunos nos decían que habían visto cajas que no les habían llamado la atención y que quizás las nuestras, al, no, al contar una historia, pero no utilizar la palabra, eran más interesantes. Eh, Hubo como mucha buena onda en ese sentido. Después, sería un mes y medio después, eh, estuve en el segundo festival hasta ahora, acá en Portugal, que es acá cerquita en Sintra, que está a 1 hora de Lisboa, que es una zona montañosa. Es un festival que era la tercera vez que se hace, ¿cómo se llama? Es bienal, y ya ellos habían tenido Lambe Lambe con un amigo de Argentina que vive en las Islas Canarias, y nosotros entramos por entrar, porque ya habían armado toda la grilla, ya no tenían dónde meternos ni siquiera para que figuráramos en letras chiquitas, y ahí íbamos un solo día. El festival dura 2 fines de semana, íbamos un solo día, que era el viernes de la primera semana, y después, si queríamos ir el sábado, íbamos, pero era así como que estábamos a nuestra total libertad. Fuimos el viernes y fue una cosa así de mucha gente que quería ver la caja.
a pesar de que habían funciones al mismo tiempo. Entonces la gente salía corriendo después que terminaba la función para ver la caja antes que comenzara la siguiente. Y fue interesante porque además era gente de acá, del centro, de Lisboa, no era, qué sé yo, esta gente acá al norte, que quizás no tienen muchas cosas, sino solamente en festival, que el festival es lo único que convoca títeres en Ovar en el año. No tienen un grupo de títeres en Ovar y tienen un festival que ahora es el más grande de Portugal. Acá hay gente que está bombardeada por actividades culturales todo el año. Y gracias a ese festival, bueno, y gracias a ese primer día, pudimos ir el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto no, porque yo dije, quiero ver. Pero teníamos la luz verde para ir el sexto y hacer funciones, no había ningún problema. Este grupo que organizó el festival, con ellos, hablando, creo que sería el quinto día, hablando así como, bueno, que tú te quedas, no te quedas, estás de paso, ta, ta, ta. Yo le dije, me quedo, y han tenido muy buena onda con el grupo. Con ellos se armó para este año hacer el primer taller de teatro Lambe Lambe en Portugal, por lo menos que se tenga registro. Y lo único malo, bueno, esta situación, nosotros terminamos el taller una semana antes de que se decretara la cuarentena, y esa semana justo, o sea, habíamos terminado el taller, pero no habíamos hecho la muestra, y esa semana justo que se decreta la cuarentena es que íbamos a hacer la muestra. Así que el taller ha quedado ahí suspendido como todo. Pero salieron, o mejor dicho, lo que yo imaginaba prácticamente como en Venezuela, que estuvimos un año batallando para poder hacer el primer taller, que afortunadamente ese primer taller se hizo con 10 personas. Aquí yo me imaginé, me presenté 3 veces, o en 3 actividades distintas. Yo no imaginé que íbamos a tener 10 personas, pero dije, bueno, vamos a tener por lo menos 5. Al final tuvimos 3. Pero bueno, 3 cajas que valieron la pena, el tiempo, son 3 historias interesantes. Y que bueno, esperemos que a lo que esto termine se pueda hacer la muestra y yo pueda saber si realmente son interesantes. Porque Roy sabe, yo no veo los ensayos de las cajas, no veo ningún ensayo. Después de que se hace la primera muestra, que pasa todo el público, el último que pasa soy yo, y veo lo que la gente consiguió en esas funciones, en esas primeras funciones, que yo siempre digo que son los ensayos formales. Porque en esa primera muestra se dan, no sé, Roy, tú estuviste cuando hicimos las 4 horas en el laboratorio. Sí, estuve. ¿Sí? Sí. Que creo que esa fue la única muestra así matadora que hicimos, que fueron 4 horas ininterrumpidas de gente que entraba, y era la primera vez que se presentaban. Yo creo que Y fui que también. nosotros habíamos... Esa vez creo que también fui yo. Creo que también, sí, Sonia. Porque eran como 7 personas adentro en lo oscuro, íbamos pasando por una, y luego salíamos. Sí, y que esa vez supuestamente íbamos a estar 2 horas y media, y cuando ya era la hora teníamos una cola gigante de gente, y yo les pregunté, ¿quieren estar un ratito más? Pero para mí un ratito más era media hora más, y estuvieron hora y media más. Ya la gente estaba así, a punto de colapsar. Y después que hicieron todas ese montón de funciones, yo me senté a ver caja por caja, y ahí es cuando yo vi lo que habían conseguido, las cosas que se podían mejorar, las cosas que tenían que quitar, qué sé yo. Porque en ese sentido, Emanuel y yo tenemos la dinámica de que no somos los directores de las cajas que salen de los talleres. Nosotros ayudamos en todo lo que se pueda a concretar la caja. El director es la persona que está haciendo la caja. Ya después lo que nosotros podemos hacer es decirle, mira, quita esto, pone esto, esto es innecesario, y ya. Si siguen esos parámetros, genial. Si no lo siguen, bueno.
qué sé yo. Pero me perdí un poco. ¿Por qué se hace así de esa manera? Porque no puede haber un director Exacto. aparte de... Podría, sencillamente, sí, sin problema podría, pero nosotros tenemos, generalmente los talleres son de 10 personas y ya no tanto, pero antes eran talleres maratónicos, que eran o de una semana o de 2 semanas, 10 personas, 10 cajas distintas, 10 historias distintas, de 2 minutos. Entonces, había que hacer tantas cosas que llegaba el momento en que yo particularmente le decía, no te puedo dirigir, porque tomar más tiempo para ver tu caja, verla, reverla, recontraverla, que igual son 2 minutos. ¿No? Es que, porque cada participante presenta un ejercicio que es propuesto, pues, por el sí, taller. igual ese ejercicio generalmente queda tan bien hecho, sin decir es dirigido por, sino que queda tan bien hecho. De hecho, creo que dirección nunca ponemos en la ficha, por lo menos nosotros no ponemos en ficha técnica dirección, sino historia de tal y tal persona. Que la intención también es que quede un buen trabajo para que puedas salir a la calle y presentarte tranquilamente, o al teatro o a donde quieras ir a presentar. Yeah. Lo que sí es que en el transcurso del taller tampoco es que te dejamos así a la buena de Dios, sino que en el transcurso del taller te vamos dando esto puedes hacerlo, esto no, esto me parece, que al final es la dirección continuada, no es estar viendo ensayo tras ensayo tras ensayo hasta que la persona se sienta cómoda y diga yo voy a hacer, ahora sí puedo salir a hacer la caja, que es la otra. Mucha gente, sobre todo personas que no tienen que ver con el teatro de títeres, que nos han tocado en talleres, no se sienten del todo listas para presentarse una vez estando lista la caja. Entonces, hacer este trabajo, entre comillas, de decir, yo te dirijo, vamos a ver un ensayo, vamos a ver otro ensayo, hasta que no se sientan cómodos, no se van a presentar, y es capaz que en ese no sentirse cómodos estén, no sé, 1 mes, 2 meses, 3 meses. En cambio, lanzarlos, entre comillas, al ruedo, nos ha resultado mucho mejor porque han salido cosas de manipulación interesantes de gente que nunca ha manipulado en su vida nada más allá de, qué sé yo. ¿En tus talleres? Sí, ¿En tus talleres cómo es la dinámica? Es decir, ¿la historia la puedes traer, o sea, puede ser un cuento que traigas de un libro, o tienes que hacer tú la historia a partir de los títeres o cómo? No, nosotros en los talleres tratamos de que sea la cosa más libre del mundo. Ok. Si tú traes un cuento, vamos a suponer, el cuento más popular, Caperucita, Sí. puedes trabajarlo, pero la primera interrogante que yo te voy a decir es ¿qué quieres trabajar de Caperucita? Porque tienes 2 minutos. Partamos de allí, del tiempo en la caja. Porque si yo te digo, bueno, trabajemos Caperucita, puedes hacer Caperucita en, no sé, 10 minutos, 20 minutos, 1 hora dentro de la caja. Lo puedes hacer. Pero económicamente no te va a resultar. Entonces yo te digo, vamos a hacerlo, pero tienes 2 minutos. ¿Qué de Caperucita quieres trabajar? Puedes trabajar la última escena de el lobo comiéndose a la abuela, si es lo que quieres, porque quieres hacer una escena gore, o quieres la relación de la mamá con Caperucita, qué sé yo. Claro, es el tiempo, porque para que pueda ser, como tú dices, rentable, de algún modo. Y también por la característica del teatro, pues. Ahora con este rollo del COVID, del coronavirus, esta cosa de la cercanía, de tocar la caja, de ponerte los audífonos. Va a ser complicado. Igual acabo de ver ayer un grupo que es, si mal no recuerdo, de Alemania, que tiene una caja que dicen que la tienen de hace 20 años, no sé, pero que la están marketeando como perfecta para el COVID, porque es una caja que tiene una mira, no tiene vidrios, es un tubo como de 2,5 metros,
con una caja al final donde se hace la obra y la persona que hace la obra no está en contacto con el espectador está en contacto con una persona aparte que trabaja con el que hace la caja, que solamente le pone los audífonos, se lo quita, desinfecta y siguiente. Y por las tomas del video de este tubo, porque es un tubo telescópico de 2 metros, una cosa que yo me imaginé que no se iba a ver bien, se ve una escena interesante. No sé si de repente dentro tiene algún vidrio para enfocar, qué sé yo. Seguramente es como un telescopio. Exacto. Seguramente, no sé. Pero es una cosa, creo que es más de 2 metros, es impresionante. Y lo están marketeando como eso, como algo, una propuesta higiénica para todos, donde no va a haber contacto, sino más allá de esto y la mirilla. Pero no sé. Más marketing que cualquier cosa, creo yo. Quizá. Pero bueno, hay que venderse. Hay que venderse. Yo ahora mismo estoy viendo como, por ejemplo, la caja de Edmundo. Esta es la mirilla que es chiquitita. Y estoy viendo si acá le pongo un plástico que pueda yo desinfectar, limpiar y siguiente. Pero la caja nueva, la de Madame Cléda, esto es cartón y esto es tela, así que no sé cómo voy a hacer. Y ahora con todo esto que surgió a partir del coronavirus, que la gente empezó a hacer como unas especies de obras de teatro, lecturas dramatizadas por estas plataformas tipo Zoom. O sea, podría ser también una posibilidad, pues tú puedes presentarte en vivo, digamos, pero en vez de a través de la caja, a través de la cámara, ¿no? Sí, de hecho está el festival el festival virtual de Teatro Lambe Lambe, que lo están impulsando desde Brasil. Nosotros participamos en el anterior. Monetizar eso no es tan fácil. No, es dificilísimo. El punto es que todo eso se puede hacer ad honorem y tal, y por el amor al arte, pero es difícil monetizarlo, es difícil. No, pero hay gente que igual ahora también está la propuesta de la Lambelada de Buenos Aires, que ellos están haciendo las funciones por Zoom y la gente tiene que pagar. Sí, sí. Eso entonces, es más... Ahorita también hay que como una obra de teatro que te provoca. Entonces, bueno, aquí el trasnocho culturales te hacen... ¿Sí? Pasan cine y ese cobran. No sé cómo será la cosa, pero el trasnocho cultural está pasando funciones. Lo que pasa es que, claro, el teatro, como tiene esa cosa de lo físico, cuando ya lo haces a través de una pantalla, así, pues, a lo lejos. Claro, pierde, no es lo mismo. No es lo mismo. Sabemos todos que pierde Claro, un plan, ¿no? A no ser que se ha hecho... ¿Aló? ¿Cómo? Que no, a no ser que sea una propuesta que tú la pienses para video, que es lo que yo he pensado. Sí. Ahí yo vi unos trabajos muy interesantes que eran en video, hace tiempo en España, o no me acuerdo, en Italia, hace un montón de años, que era con las manos, y era, todo ocurría así, pero luego la cámara la volteaban y el espectador lo que veía era la cámara al revés. Era muy interesante. Y lo que veían era la cámara. Claro, estaban los actores allí, pero las personas veían el televisor. Igual a mí me llama la atención mucho que muchas de estas propuestas, qué sé yo, de miniaturas que se captan desde un celular para presentarse, cuando eran festivales, para presentarse en pantalla grande, qué sé yo, no están saliendo para hacerse ahora por streaming o por video, no se están haciendo. Y entonces los pocos que están haciendo cosas, qué sé yo, nosotros hicimos función desde la sala transmitida por Facebook. Y muchos compañeros nos cayeron encima y nos siguen cayendo encima por hacer estos videos. Pero bueno, teníamos una sola cámara, querían que tuviéramos 3 porque lo ideal eran 3 cámaras. Pero, qué sé yo, las propuestas que sí están pensadas para hacerse en video no están saliendo. Claro. Es raro, pero bueno. Sí, Ajá, entonces, para terminar con historia lambelambística, José. El año pasado, también, al final del año pasado, con todo esto de estar en un nuevo país, estar en una lengua no tan cercana, aunque es más cercana de lo que estoy pensando, cada vez me doy más cuenta.
y que no estoy haciendo prácticamente nada de guante, se me ocurrió hacer una caja que es esta, la de Madame Cléda, que es la caja hasta ahora la más grande que he hecho. Como les dije hace rato, no está todavía hecha para ser desarmada. Esta semana estamos trabajando para que pueda ser desarmable. Y es así de grande porque el títere lo amerita. El títere es así de grande. Aunque ahorita está desinflada, pero bueno. Entonces ella lee las cartas. Son 4 audios. Yo me puse a dibujar las cartas del tarot, dibujo fatal, pero hice las cartas del tarot y mi idea era que los 21 arcanos pudieran ser leídos por ella en una suerte de azar, mostrarle las cartas a la persona que escogiera una y bueno, este es el audio, se escucha y ya está. Pero es un quilombo, es muy, 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 muy complicado, sobre todo operar para buscar el audio, qué sé yo. Claro, Si es el audio es un problema. Sí. Entonces, hasta ahora tenemos solo 4 cartas que salieron al azar, esta y esta. Y bueno, el espectador que mira por acá, escoge una carta y es la carta que ella va a leer. Hasta ahora, para mí, la historia de ella es medio chata porque es nada más leer una carta, no apela a las emociones tipo Edmundo, ni al contacto, qué sé yo, tipo Divine, pero era también respondiendo, entre comillas, a un sentido que yo tenía en ese momento de no saber qué me iba a pasar y qué iba a pasar conmigo y los títeres. Entonces esto de poder leerle las cartas y leerle el futuro a la gente, hasta cierto punto está revelando mi futuro, ¿sí? Por así decirlo. Igual con ella, nada más hemos estado en un solo lugar 3 veces y después que venía como las actividades fuertes en marzo, bueno, COVID de por medio, no se pudo, pero bueno, ese es como que el último trabajo que está de las cajas y después está la caja irrealizable, que era mi primera idea de caja, no era Edmundo, ahí también creo que te responde un poquito la pregunta de Jonathan. Yo iba con una historia predefinida, que era la de una costurera, que nunca se hizo. Eso fue hace 7 años, no se hizo. Después, cuando estaba haciendo a Divine, quería retomar esa historia y empecé a hacer a esta señora. Y aún sigue esperando por hacerse porque no, por una cosa u otra, no se puede. El año pasado cuando dije voy a hacer una caja nueva, ya la tenía y dije voy a hacerla y ahí está, no termina de cuajar, la pobre. Bueno, vamos a ver. ¿Cuáles son las dificultades de este teatro, del lambe, que tú consideres que son las más características? Sobre todo en el aspecto de la construcción de los títeres, la escenografía y la caja como tal, pues, la Es que producción. el lambe si eres titiritero, o si eres diseñador o artista plástico, desde el punto de vista de construcción del títere, de la escenografía, es dulce, no es complicado. Para mí lo complicado de la caja es la historia. Cómo llegar a esa Caperucita Roja, saber qué es primero, lo que tú quieres contar de la Caperucita Roja. Y segundo, saber tú. Jonathan. Saber tú qué es lo esencial de la historia de la Caperucita Roja.
Por Ok. por seguir con ese ejemplo que es trilladísimo. Pero bueno, ¿qué es lo esencial realmente que tú quieres contar? Porque volvemos al nombre, Lambe Lambe. Lambe Lambe es la fotografía. Lo que tú quieres contar esos 2 minutos es una fotografía. No hace falta explayarte hacia adelante o hacia atrás en el tiempo para ese espacio, ese cuadro, pueda ser esos 2 minutos y sean lindos. Que no sea ni más palabras ni menos palabras, sino que sean las exactas, por más de que estés trabajando sin palabras. Eso es lo más difícil. Nos ha tocado titiriteros que no han podido llegar a la concreción de la historia y se pierden, que ahí es cuando empieza a ponerse la cosa peluda, porque si no está la concreción de la historia, se empiezan a perder en lo que yo les decía hace rato, el árbol mundianesco Claro. de la caja. Sí, creo que en un taller, bueno, no sé, yo empecé a dictar este taller también que el COVID truncó, lamentablemente, porque estaba súper interesante también. Tampoco pensé que mucha gente se iba a inscribir y tuve 10 personas y el taller era para 3 meses. O sea, era toda una propuesta bien chévere porque se iban a montar las cajas en esos 3 meses. Pero sí sentí que era importante, bueno, yo porque trabajo siempre la cosa de escribir desde el inconsciente y tal, y además me parece que las cajas como tienen este componente tan visceral, o sea, para mí la caja es como un acto tan íntimo, que si no nace de algo visceral, es como que pierdes mucho en el camino. Entonces, bueno, pues Es muy banal. sí, entonces me di cuenta que ahí había, o sea, claro, eran personas que, además era un taller muy de personas de titiriteros y de gente que nunca había hecho nada, o sea, muy disímil. Pero enseguida, o sea, yo comencé por el tema que les podía interesar y por la construcción del títere, y a partir del títere que empezaron a pensar o sea, que empezaron a trabajar con la historia, no al revés. Y me pareció que era o sea, que iba por un buen camino. Lo que pasa es que lo que sí me pareció difícil en el taller es lo que dice José, que claro, como son 10 mundos diferentes, tu cabeza tiene que ir, o sea, tienes que ser un superdirector para poder ayudar a todo el mundo preciso y decirle la cosa, o sea, porque es lo que dice él, pues tienes que estar con cada uno en universos muy diferentes y con propuestas muy distintas. Y fue un ejercicio para mí en ese sentido muy interesante, porque dije, wow, qué maravilla asomarme a esta propuesta que es con no sé qué, que cada una era diferente, porque cada persona además hace un mundo distinto. A mí, a mí lo que me pasó con las cajitas, yo en realidad comencé sin o sea, por puro deseo de hacer algo chiquito, porque estaba en un país que no sé qué, había hecho algo una vez así para, o sea, y bueno, y Nacucircus, que al hacer Nacucircus siempre me quedó como el gusanito de hacer algo para pocas personas, entonces eso me parecía muy atractivo y esa cosa de también tan maravillosa que tienen las cajas de meterte en un mundo, todo eso me parecía muy interesante y bueno, lo hice más bien por necesidad visceral de contar lo de la inmigración y tal, pero lo que me pasó, claro, es que fui muy ambiciosa también con la manipulación, ¿no? Entonces el títere que me hizo Jonathan, además allá, porque quería que el títere además fuera inmigrante, lo hizo Jonathan, lo mandó por email, llegó acá, yo lo terminé de armar. Es que, o sea, ella, aquí está, la tenía de casualidad, no fue que la traje, que aunque ella se sienta y es fácil todo, de manipulación es delicada, o sea, es muy, camina, entonces es muy precisa. Y claro, uno no se da cuenta cuando lo está haciendo por primera vez que lo vas a hacer que si 3 horas seguido. Yo he hecho esta obra hasta 4 horas seguidas. O sea, entro como en un trance y lo hago y me encanta porque es como una cosa de meditación, o sea, sabes, entras en un mantra, y es como muy, entras en otro mundo, ¿no? Y no te das cuenta de que te duele el cuerpo, de que tienes dolores, pero después me ha pasado, claro, por la edad y la cosa, que la espalda, o sea, por lo menos Frida, bueno, esta era la que me dejaba el lado derecho de la espalda, pero una cosa, y luego la otra, porque no te das cuenta cuando estás montando que de pronto estás usando demasiado una mano, porque a lo mejor así la montaste en la historia. Wow, y esa parte no sé cómo la has vivido tú, José, pero de hecho Esa también es una de las cosas que yo digo, que por lo menos en el taller uno no puede pensar tanto en la dirección, sino en
buscar las soluciones para eso. Hay Exacto. gente que de repente se pone a manipular así Y le dicen, y no, está haciendo la primera vuelta genial, la segunda quizás bien, pero ya la tercera no. no, Qué claro. sé yo, nos ha tocado gente que tienen problemas en la cervical y quieren estar manipulando de lado o cosas por el estilo y que tienes que estar pendiente de todo eso. De hecho, saber si este era un punto en mi taller bastante importante. Cuando cada quien escogió el tipo de manipulación que iba a hacer, yo les hablé mucho de la pose que iban a tener y de, o sea, como bien, o sea, porque me pasó a mí. Entonces, no les vaya a pasar lo mismo. Y luego también para mi caja, fue muy ambiciosa, también es para 4, y yo hice un teatrino, o sea, lo mío es un teatrino, no es una caja, es un teatrino porque yo quería oscuridad total. Y claro, si lo vas a hacer en la calle y todo el rollo, yo quería que de verdad pudiera hacer luces, o sea,